¿Eh? Promesa, dedos. Bueno, Como no sabes si es de familia, como... Capaz no toma vino tampoco el guaso, pero... José está silenciado. Estás muteado, José. José y Jago están la muteados. Laura, ahí está. Ahí sí, ahí sí. Laura se va y me corto todo. Bueno, bienvenidos, buenas noches a todos. Espero que estén todos bien. Estamos viendo varios participantes que han acompañado durante el resto de las charlas. Seguimos con este ciclo de conferencias en lo que le hemos denominado la Semana de la Odontología, en donde hemos contado con la colaboración de una importante cantidad de personas para hacer esto posible. Una vez más, darle las gracias a Santiago, a Laura, miembro del Consejo, a Lucas de la Costa, que está colaborando con estas capacitaciones intensivas en esta semana y seguramente va a sumar a próximas incursiones en el ámbito del colegio odontológico, ojalá que así sea. Y particularmente darle las gracias a Javier Uriarte, un amigo, colega chileno, que nos está acompañando hoy para brindarnos todo su conocimiento. Vamos a compartir sus conocimientos en el día de hoy. Y bueno, sobre todo compartir experiencias y tratar de hacer esto lo más ameno posible, aprovechando estos espacios que nos está brindando la pandemia, capacitación vía online, que acorta las distancias, acorta los tiempos, disminuye los costos también para todos, sin lugar a dudas, y nos permite continuar con nuestras actividades. Simplemente decirles que no se olviden de dejar su número de matrícula para poder emitir el certificado. Y bueno, recordarles que desde el colegio se están desarrollando múltiples acciones para tratar de paliar un poco esta situación, y no olviden de tratar de hacer todas sus gestiones vía online en lo posible. Hemos puesto en marcha, después de 2 años de desarrollo, una plataforma online que la van a encontrar en la página web a través del acceso a mi cuenta, para que sobre todo las personas del interior no tengan ese inconveniente para gestionar los certificados de ética, matrícula, realizar los pagos de cuotas u otras cuestiones o trámites a realizar, que consulten por esas vías, que envíen mail o se comuniquen vía WhatsApp, porque bueno, claramente tenemos que contribuir a disminuir el tránsito interjurisdiccional en este momento tan complejo que estamos viviendo en Córdoba. Y bueno, invitarlos a ser sumamente responsables en el quehacer diario del consultorio, porque como profesionales de la salud no debemos a cuidar la salud de la población, y en este momento crítico más que nunca debemos aportar nuestro granito de arena. Yo no les quiero quitar mucho más tiempo. Ahí está Inés Betems, miembro del Consejo también, que está en una situación difícil allá en los urgentes con un rebrote de la enfermedad. Bueno, en fin, Javier, bienvenido a Córdoba virtual. Te esperaremos por aquí cuando se pone la normalidad. Vas a ser muy bienvenido. Muchas gracias, José. Bueno, primero dar la bienvenida a todos. Muchas gracias por darse el tiempo de venir a ver la conferencia. Agradecer también al Colegio Odontológico de la provincia de Córdoba, a mi amigo Lucas. Yo tuve la suerte de estar el año pasado en Córdoba. Fui a dictar, de hecho, una charla a un study club de ITI, y la verdad es que lo pasamos súper, súper bien. Hermosa ciudad, y bueno, espero que cuando las condiciones sean las apropiadas pueda volver a su ciudad. Lucas, ¿se ve bien? ¿Se ve mi pantalla? Se ve perfecto, ¿Aló? amigo. Escucho cualquier cosa, te aviso, tranquilo. Eso, perfecto. Bueno, hoy día vamos a hablar un tema que me parece que es súper relevante para toda la gente que no solamente instala implantes, sino para la gente que también rehabilita implantes o de una u otra forma trabaja con implantes. Y es cuándo es el mejor momento para la instalación de implantes, desde una mirada, desde la evidencia y también desde la biología. Me voy a presentar brevemente. Mi nombre es Javier Uriarte, yo soy dentista, soy de Chile, soy especialista en implantología bucomaxilofacial, además soy diplomado en prótesis maxilofacial de la Universidad de Chile, tengo un diplomado en docencia clínica en la Universidad Mayor, y actualmente estoy cursando un diplomado en administración de negocios en la Universidad Católica. Además soy docente de 2 diplomados de educación continua, uno en regeneración ósea y otro en cirugía plástica periodontal y periimplantar.
soy fellow y speaker de la ITI, que es la Sociedad Internacional de Implantología. Además, soy director de un Study Club, miembro del equipo de liderazgo de ITI en Chile y socio activo de la Sociedad de Implantología Oral de Chile. Allá abajo pueden encontrar mi correo, pueden encontrar también un Instagram. Cualquier duda que quede o cualquier paper que necesiten o foto o en verdad lo que ustedes necesiten, yo soy súper fácil de contactar, sencillamente me mandan un correo, estoy todo el día revisando el correo, no hay ningún problema, lo que necesiten, encantado de ayudar. Yo, bueno, como les conté, soy chileno, yo soy santiaguino, viví 30 años en Santiago y el año pasado tuve una especie de crisis con la gran ciudad. Santiago es capital de Chile, tiene cerca de 6, 7 millones de personas y la verdad es que es una super metrópolis, es una locura. Y pesqué todas mis cosas y me fui a vivir a Puerto Varas. Puerto Varas es una pequeña ciudad al sur de Chile, para que se hagan una idea, está a la altura de Bariloche, tiene cerca de 40.000 habitantes y la verdad es que pareciera que me hubieran dicho que venía la pandemia porque escapé justo. Aquí no está tan terrible la situación como en Santiago y ni tampoco como en Córdoba, como me contaba mi amigo Lucas. Antes de comenzar, les quiero comentar que todas las fotografías que van a ver son de pacientes míos, son cirugías realizadas por mí, son tratamientos realizados por mí, y bueno, todos los pacientes entregaron su consentimiento para la utilización de las imágenes, solamente se han retocado valores de contraste e iluminación con fines académicos, y ninguna foto ha sido modificada de ninguna u otra forma. Hoy día vamos a responder, o voy a intentar entregarles mi pensamiento, mi filosofía de tratamiento para una pregunta súper clásica, súper antigua para la gente que trata con implantes, que es ¿cuándo es el mejor momento para instalar nuestros implantes? Y lo primero que vamos a hacer es sentar una pequeña base biológica, una pequeña base teórica, y cuando ya entendamos el punto de vista biológico, ya entendamos los distintos procesos biológicos que se desencadenan después de una exodoncia, vamos a comenzar a conversar de cuándo es el mejor momento para instalar los implantes, cuándo yo puedo obtener la mayor ventaja biológica que favorezca un buen desenlace predecible y reproducible de mi tratamiento. Y lo primero que tenemos que entender es que una vez que nosotros realizamos el procedimiento quirúrgico de exodoncia o extracción de una pieza dentaria, se desencadenan una serie de eventos biológicos que nosotros debemos entender y debemos asociar a distintos tiempos quirúrgicos, de los cuales yo les voy a conversar ahora. ¿Vale? Súper rápido les voy a dar un pequeño resumen de lo que va sucediendo. Básicamente tenemos 3 fases. La primera es la fase inflamatoria, que se divide en dos fases también. La formación de coágulo, que ocurre inmediatamente luego de la exodoncia. Obviamente ocurre una hemorragia dentro del alveolo que termina con la formación de un coágulo. Posteriormente viene la fase de migración celular, que se da en un plazo de 2 a 3 días. Lo que ocurre es que un gran número de células inflamatorias migran al sitio para limpiar la herida antes de que el nuevo tejido pueda comenzar a formarse. Esta mezcla de células inflamatorias, de agentes vasculares, de fibroblasto inmaduro, forman lo que nosotros llamamos el tejido de granulación. Una vez que el sitio se encuentra estéril, el tejido de granulación es gradualmente reemplazado por una matriz de tejido conectivo provisoria, la cual es rica en fibras colágenas, es rica en células, lo que da inicio a la siguiente fase, la cual se denomina fase proliferativa, la cual se caracteriza por una rápida e intensa formación de tejido, y a su vez también se puede dividir en 2 fases. La primera es la fibroplasia, ¿vale? Se caracteriza por una rápida formación de una matriz provisional que se ve invadida por numerosos vasos sanguíneos y células formadoras de hueso, lo que eventualmente formará lo que llamamos tejido osteoide, que corresponde a un tejido óseo inmaduro, el cual se puede ver en el alveolo desde incluso la segunda semana, generalmente la tercera semana. Este tejido osteoide no puede recibir cargas mecánicas y eventualmente madura dando origen a lo que llamamos el hueso laminillar y hueso esponjoso. Posteriormente se da origen a la tercera fase, la cual es la fase de modelación y remodelación, la que ocurre al mismo tiempo, no es que ocurra una y después la otra. Corresponde a la tercera y última fase. La modelación ósea son los cambios en la forma y arquitectura del hueso, mientras que la remodelación son los cambios que no afectan la forma ni arquitectura ósea, y se da a lo largo de toda la vida de las personas.
Ahora que ya entendemos un poco la biología de lo que hay detrás de un procedimiento de exodoncia, vamos a ver cómo nosotros podemos obtener ventajas del mismo. Obviamente, cuando nosotros sacamos una pieza dentaria, se producen ciertos cambios volumétricos, horizontales y verticales del tejido duro y del tejido blando, lo que de una u otra forma va a llevar a la formación de un defecto, obviamente un defecto óseo. Ahora, no todas las exodoncias fueron creadas igual, ¿ok? Lo ideal es que cuando nosotros trabajamos con implantes, tratemos de ser lo mínimamente traumático que podamos. Nosotros cuando hacemos una exodoncia en un alveolo que va a recibir un implante, debemos hacerla con muchísimo, muchísimo cuidado de no tocar las estructuras óseas. Nosotros básicamente tenemos que pensar que el hueso que el paciente tiene en ese alveolo vale su peso en oro. Y por lo tanto hay distintos procedimientos quirúrgicos que yo puedo realizar que van a asegurar una exodoncia mínimamente traumática. Pueden usar, por ejemplo, osteótomos de impactación, o pueden ocupar incluso kits de exodoncia traumáticas como el que ven en pantalla, que permite a través de una polea y una correa metálica extraer la pieza dentaria a expensas de un tornillo insertado dentro del canal radicular. Cuando nosotros revisamos los estudios, particularmente este estudio que me gusta mucho, que es de Vivian Chapuy, Mauricio Araújo y Daniel Busser, tres autores que han publicado extensamente en relación, sobre todo Araújo, en relación a los procedimientos de remodelación hacia post-exodoncia, vemos que hacen una gran diferencia entre dos grupos particularmente. El primer grupo, que es el que ustedes ven en la parte superior, aquí donde está el mouse, no sé si se ve el mouse, es un grupo que tiene una pared ósea delgada. Esa pared ósea delgada es de menos de... El grupo inferior tiene una pared ósea gruesa, mayor a 1 milímetro. Si nosotros realizamos una exodoncia extremadamente cuidadosa en los dos grupos, vemos que el grupo con las paredes menores a 1 milímetro, en sentido vestíbulo palatino, vestíbulo lingual, tiene una pérdida ósea de alrededor del 62% del volumen total del alveolo, versus una pared ósea gruesa que tiene una pérdida ósea del 9%. Ahora, ¿por qué es tanta la diferencia entre ambos grupos? La verdad es que esto cobra mucho sentido cuando pensamos en cómo recibe la irrigación un alveolo. Básicamente el hueso alveolar recibe su irrigación de tres estructuras distintas. La primera, el endostio. El endostio en grupos que prácticamente tienen una tabla ósea vestibular muy muy fina, no existe. Por lo tanto, descontamos al tiro una de las fuentes. La segunda es el ligamento periodontal. En el momento en que nosotros sacamos la pieza dentaria, eliminamos el ligamento periodontal. Por lo tanto, el hueso deja de recibir irrigación de la segunda de las tres fuentes de donde obtiene su irrigación. Además, producto de la exodoncia y la eliminación del ligamento periodontal, se produce una reabsorción que es inevitable, no importa lo que nosotros hagamos, que es la reabsorción del hueso que se llama bundle bone, el cual fue descrito en el 2005 por el doctor Araújo. Y por último, la tercera fuente de irrigación del hueso alveolar es el periósteo. Si nosotros le sumamos, por ejemplo, una exodoncia traumática, donde levantamos un colgajo y levantamos el periósteo, el hueso alveolar se va a reabsorber en porcentajes incluso mayores que los que dicen en este estudio. Ahora, cuando nosotros revisamos la literatura, vemos estas cifras que son un tanto alarmantes para los que hacemos cirugía, que establecen que alrededor del 4,6% de los incisivos centrales superiores tienen una tabla ósea vestibular de más de 1 milímetro, lo que significa que solo por el hecho de realizar nosotros una exodoncia, cerca del 95% de nuestros pacientes tendrá una tasa de reabsorción de su tabla ósea vestibular superior a un 63%. Lo que es incluso más alarmante es que del total de los pacientes que entran a nuestra clínica, el 50% necesita algún tipo de injerto, ya sea una elevación de seno maxilar, un injerto en el sector anterior, un bloque óseo, una regeneración ósea guiada, da lo mismo, pónganle el nombre que quieran. Y peor aún, el 77% de esos pacientes requiere un injerto en el sector anterior. Para los que hacemos cirugía, sabemos que el sector anterior no permite errores, sobre todo desde el punto de vista quirúrgico, donde son mucho más difíciles de resolver.
Pero bueno, vamos resumiendo un poquitito. ¿Qué sabemos hoy de reabsorción ósea? Y este autor yo se los quiero recomendar, el doctor Araújo. Este paper es básicamente un resumen de toda la investigación que realizó el doctor Araújo. Y establece 4 grandes dogmas, por decirlo de una forma. Lo primero, y que tiene que quedar grabado en la cabeza de todos los que están aquí, es que la instalación de un implante no previene la pérdida ósea. Eso se decía mucho, y hace unos 10 años atrás se escuchaba bastante, cuando los profesores decían, instalemos el implante podexoósea porque va a prevenir la pérdida ósea. Incluso los profesores decían, instalemos el implante más grande que podamos, llenemos el alveolo con titanio. Eso hoy día es absolutamente descabellado, es todo lo contrario. Hoy día se pregona la utilización de implantes de diámetros más pequeños, implantes de diámetros más reducidos, un gap un poco mayor incluso, mientras más grande mejor. También Araújo dice que la reabsorción es mayor en zonas de molares, es mayor en zonas de las paredes vestibulares, y sobre todo en el sector anterior es crítico. Y hoy día vamos a hablar de esto. Esta diapo es de las más importantes de la presentación, porque existen, o por lo menos lo que yo utilizo, son 4 grandes tiempos quirúrgicos para la instalación de implantes. El primer tiempo es un implante inmediato en alveolo fresco post-exodoncia, es decir, yo saco el diente e instalo el implante, ¿ya? Eso se llama implantación inmediata. El segundo tiempo se llama implantación temprana, y se realiza de 4 a 8 semanas después de que yo realizo la exodoncia. La implantación temprana tiene la gran ventaja de que permite el cierre del tejido blando, y lo vamos a tocar en detalle. El tercer tiempo quirúrgico se llama implantación tardía, o implantación temprana con formación ósea. La gran ventaja que me entrega esta implantación tardía es que permite la formación de tejido óseo en la porción apical de mi alveolo. Y por último, un protocolo que fue muy usado, sobre todo en los inicios de la implantología, que es el protocolo de implantación diferida, que lo que hace es que espera 6 meses desde que se saca la pieza dentaria. Y pareciera que en una era de la inmediatez, a medida que nosotros nos vamos desplazando desde un implante inmediato a un protocolo diferido, es más difícil para nuestros pacientes aceptar tratamientos. Ningún paciente quiere hoy día demorarse más de 6 meses en que le instalen el implante. Y es lógico, porque eso es darse la vuelta larga. El paciente quiere ojalá el diente al tiro, quiere venir al consultorio, que le saquen el diente, implante inmediato, corona inmediata, irse para su casa y que su vida siga. Pero muchas veces esa vuelta larga no se realiza porque nosotros queramos, sino que se realiza obviamente tomando en cuenta, por supuesto, el sitio sobre el cual nosotros estamos trabajando, y teniendo en nuestra mente poder entregarle al paciente un procedimiento que sea predecible a largo plazo. Vamos a comenzar hablando de implantes inmediatos. La implantación inmediata tiene un montón de ventajas y un montón de desventajas. ¿Ya? Las vamos a conversar en detalle a lo largo de la presentación. Sin embargo, los requisitos que les voy a decir ahora, hay algunos que son más o menos obligatorios, pero hay otros que uno puede un poquito manejarlo. Lo primero es que la pared ósea vestibular debe estar indemne, y ojalá tener un grosor de tabla superior a 1 milímetro, ¿ya? Lo segundo es que debe existir un biotipo gingival grueso. Eso, desde mi punto de vista, es al menos discutible, y lo vamos a tocar a lo largo de la presentación. Debe haber ausencia de infección. Estos son protocolos súper tradicionales, ¿ok? Hoy día hay estudios, hay revisiones sistemáticas publicadas por la Escuela de Zúrich, por el doctor Christoph Hammerle, que han establecido condiciones en alveolos post-exodoncia infectados versus alveolos post-exodoncia libre de infección, tasas de resultados bastante similares. Por lo tanto, este tercer punto es al menos discutible. Y por último, que exista un tejido óseo que permita una adecuada posición tridimensional y una estabilidad inicial. Recordemos que la implantología quirúrgica es protésicamente guiada, y el implante dentario es una extensión intraósea de nuestra corona clínica. Una vez que uno correlaciona todos estos requisitos de los que yo le acabo de hablar, más o menos podemos realizar solamente protocolos de implantación post-exodoncia en cerca del 5 al 10% de los pacientes.
vamos con un primer caso. Este es un caso que operé hace alrededor de 3 semanas, ¿ya? Es un caso de un biotipo fino, de una mujer joven, cerca de 35, 36 años, que viene con un premolar en malas condiciones, viene con un crack, una pieza que había sido endodónticamente tratada 2 veces, y que finalmente en el COMIM se observa un crack, por lo tanto se decide realizar la exodoncia. Fíjense en el biotipo de la paciente, fíjense cómo en todo su sector izquierdo tiene recesiones gingivales, las cuales son propias de un cepillado traumático, sobre todo en biotipo fino se puede ver, ¿ok? Por lo tanto, esta es la primera alarma a la cual nosotros tenemos que reaccionar. Fíjense en la arquitectura gingival, tenemos recesiones prácticamente en todo el grupo posterior. Entonces yo ya sé que tengo que realizar algún tipo de injerto de tejido conjuntivo junto con mi técnica de implantación por exodoncia. Como les comenté, a mí me gusta mucho este kit de exodoncia traumática, me parece una excelente herramienta. La verdad es que los dientes salen súper fácil, los pacientes lo aman y me permite mantener la integridad completa del hueso alveolar, lo que, como les dije, vale su peso en oro. Tenemos un alveolo por exodoncia, asegurarnos de limpiarlo bien. Mi protocolo quirúrgico lleva la utilización de un curetaje con una cuchareta de Lucas y clorexina al 0,12%. Y instalamos un implante, en este caso utilicé un implante conexión tipo conomorse. La instalación protésica que a mí me gusta es subósea, en este caso 2 a 3 milímetros, lo que tiene una serie de ventajas mecánicas y serie de ventajas también desde el punto de vista estético, porque me permite obtener un running room o un perfil de emergencia que venga desde más abajo y me permite manejar mejor los tejidos blandos. Como les conté, realizo un bolsillo a espesor parcial. Se puede ver incluso cómo se transparenta la hoja de bisturí 15C. Vamos a la zona de paladar y a través de una técnica de Hürseler descrita el año 99 y a través de una sola incisión tomo un pequeño injerto de tejido conjuntivo. Este injerto, como se ve, tiene un poquitito de grasa, tiene un poquitito de tejido glandular, debe ser limpiado fuera de boca. ¿Ya? No pasa nada si es que no se limpia, pero de todas formas es mejor, ya que el tejido adiposo funciona como una barrera para la neoangiogénesis, lo que retarda los procesos de cicatrización. Y a través de una técnica de lazo, lo que hago es llevar este tejido conjuntivo dentro de mi bolsillo de espesor parcial, y por supuesto aquí se ve el aumento de volumen, lo dejo puesto con una sutura y rellenamos el gap. Es clave rellenar el gap con algún tipo de sustituto óseo. Mientras más grande sea ese gap, alrededor de 3, ojalá 4 milímetros, mejor. ¿Por qué? Porque esta paciente tenía un biotipo fino. El biotipo por lo general es óseo y es de tejido blando, lo que significa que esa tabla ósea vestibular fina se me va a reabsorber, independiente de lo que yo haga, ¿ok? Lo que yo pretendo con este relleno de gap, con este sustituto óseo de bajo recambio, en este caso un seno-injerto bovino, es que este seno-injerto vasculariza y forma hueso antes o al mismo tiempo en que se me va reabsorbiendo esa cortical vestibular. Por lo tanto, formo una nueva cortical de alrededor de 2 o 3 milímetros en un defecto óseo extremadamente favorable, ya que sangra desde todas las paredes y además es autocontenido. Y por supuesto, en lo personal a mí me gusta realizar rehabilitaciones atornilladas, siento que es mucho mejor desde el punto de vista del manejo de los tejidos, eliminamos un factor de riesgo biológico como lo es el cemento, y además tiene mucho mejores, tiene menos complicaciones biológicas, quizá un poquito mayor mecánicas, pero también la recuperabilidad de la corona me ayuda a solucionarlas. Como ya sé que existe una recesión, realizo un punto de anclaje con una resina, una técnica extremadamente sencilla, súper rápida de realizar, y eso me permite que a la semana vemos cómo el cénit va cicatrizando de buena manera, vemos cómo también el paladar va cicatrizando de buena manera, y a las 2 semanas, ¿se acuerdan esta gran recesión? Ya va recubriendo, aquí está el provisorio acrílico, y esto lo más probable es que siga cicatrizando sin ningún problema. Al otro lado, obviamente, voy a tener que realizar algún injerto de tejido conectivo también para recubrir ese canino y ese premolar, de manera de dejar una arquitectura gingival que sea agradable a la vista y que la paciente obviamente quede contenta. La técnica de implantación post-exodoncia, como toda técnica, tiene ventajas y desventajas, ¿ya? Dentro de las ventajas que yo puedo ver es que la estética que uno logra
la estética mucogingival, me refiero, la arquitectura mucogingival que uno logra cuando utiliza un protocolo de implantación post-exodoncia, desde mi punto de vista, o al menos en mis manos, es inigualable, porque los tejidos sufren la menor tasa de contracción volumétrica, es decir, yo estoy manteniendo los tejidos no cicatrizan, no se recogen, ni yo de nuevo me los estoy llevando para formar un nuevo perfil de emergencia, sino que los mantengo. Y como ya lo vieron en los estudios publicados por Chaput y Busser, deben haber ciertas condiciones, tanto en tejido duro y blando, que se deben cumplir, por lo tanto, la estética que se obtiene es mucho mejor. Si a eso le sumamos nosotros un buen protocolo fotográfico, le sumamos un buen laboratorio, una técnica protésica cuidada, la verdad es que los resultados son súper predecibles. Dentro de las ventajas que yo le comentaba, obviamente está la estética. Algo súper atractivo para el paciente es el menor tiempo clínico. Si nosotros trabajamos con implantes que tengan algún tipo de tratamiento de superficie bioactivo, nosotros podemos estar entregando la corona terminada a los 3 o 4 meses. Menor morbilidad para los pacientes. Dentro de los procedimientos que yo puedo realizar, la implantación post-exodoncia con relleno de gap, la verdad es que casi no molesta. Es casi lo mismo que hacer solamente la exodoncia. Es un protocolo que ha sido muy estudiado a lo largo de los años, tiene un fundamento desde la evidencia súper estudiado también, permite entregar resultados predecibles, y también obviamente, algo que no es menor, es que tiene mayor tasa de aceptación el tratamiento por parte de nuestros pacientes. ¿Y a qué me refiero con esto? Es distinto cuando uno le dice al paciente, caballero, usted venga, le voy a sacar el diente, vamos a esperar un mes a que cierre, después le voy a poner el implante, voy a regenerarlo, le voy a tomar un pedazo de mandíbula, se lo voy a poner aquí, le voy a sacar otro pedazo de paladar, se lo voy a poner acá, vamos a esperar 6 meses que eso cicatrice, y después le voy a realizar la corona final en 2 meses más, a decirle, señor, le voy a sacar el diente, le voy a poner el implante, y usted se va a ir a su casa con una corona. ¿Ya? Sin embargo, no nos engañemos, es un procedimiento técnicamente muy complejo y requiere de experiencia por parte del cirujano. Es un procedimiento que cuando el cirujano no se encuentra en una etapa de su curva de aprendizaje que permita realizarlo de una buena manera, las fallas que tiene, la verdad es que son importantes, sobre todo desde el punto de vista estético, ya que instalar un alveolo post-exodoncia requiere cierta experiencia porque el implante muchas veces tiende a escaparse por dentro del alveolo, quedando en una mala posición protésica. Y la verdad es que en implantología la posición protésica lo es todo. Vamos a ver otro caso, un caso que se ve relativamente sencillo, pero que me trajo un montón de dolores de cabeza. Este es el caso de Sergio. Sergio llegó a mi clínica hace unos 2, 3 años atrás, la verdad ya no lo recuerdo. Sergio era un paciente que tenía una mala condición oral, era un paciente mutilado desde el punto de vista dentario, sin embargo a él no le importaba, es decir, Sergio era de un perfil psicológico pasivo. Él llegó acompañado de su esposa, que lo trajo de una oreja de hecho, para que lo dejáramos lo más bonito posible, porque la verdad es que él andaba así por la calle con un provisorio acrílico tipo Maryland, adherido a una corona, metal cerámica en malas condiciones, y la verdad es que quería que ojalá lo dejáramos lo mejor posible. Obviamente hicimos una exodoncia traumática súper cuidada, aquí se puede ver este resto radicular, que tenía una fractura del ápice, se puede ver el tratamiento endodóntico, y tenemos un alveolo de buena calidad, tenemos una tabla ósea gruesa, tenemos un biotipo gingival grueso, por lo tanto nos atrevemos a realizar un procedimiento de implantación post-exodoncia. Como les comenté, a mí me gusta realizar implantes de atornillado, por lo tanto mi posición protésica siempre va a tender hacia el cíngulo, y eso me va a favorecer que la rehabilitación sea mucho más sencilla desde un punto de vista protésico. Rellenamos el gap y obviamente con instrumental de microcirugía vamos y tomamos un injerto de tejido conjuntivo, el cual una vez más a través de una técnica de lazo lo fijamos en el sector anterior del alveolo a través de un colgajo a espesor parcial, lo que me permite mantener el periósteo adherido, lo que obviamente se va a traducir en una menor cantidad de cambios volumétricos en la cara vestibular de mi alveolo, ya que no le voy a quitar la irrigación del periósteo. La utilización de injertos de tejido conjuntivo en procedimientos de implantación inmediata, la verdad es que desde mi punto de vista debiese ser casi que obligatorio.
No lo veo como un sobretratamiento, ya que ayuda a compensar los cambios volumétricos y a entregar, obviamente, más volumen con el cual trabajar un provisorio, lo que se va a traducir en mejor estética. ¿Pero qué hacemos? Ponemos un injerto en el gap, dejamos un cicatrizador, ponemos un provisorio. Este estudio, publicado por Amato Polara y Spedicato, establece 4 grupos. El primer grupo instala el implante, no rellena el gap y pone un cicatrizador. El segundo grupo instala el implante, pone un cicatrizador, pero rellena el gap. El tercer grupo instala el implante, no pone injerto, pero pone un provisorio customizado post-exodoncia. Y el cuarto grupo, todas las anteriores. Es decir, pone el implante, rellena el gap y pone un provisorio atornillado al implante customizado. Los cambios volumétricos fueron significativamente menores para el grupo 4, lo que significa que en la medida en que el torque de inserción lo permita, o el ISQ lo permita, lo ideal sería poder dejar instalado un provisorio que mantenga el volumen del tejido blando y obviamente hay que realizar el relleno del gap con algún tipo de sustituto óseo. ¿Ya? ¿Y por qué creen ustedes que esto es así? Y la verdad es que tiene mucho sentido, porque un provisorio me va a mantener los volúmenes estables, va a funcionar como un sello para el alveolo, por lo tanto no se me va a escapar el injerto por ningún sitio, va a cicatrizar todo en posición y no va a haber una contracción del tejido blando para después llevarlo de nuevo, expandirlo nuevamente, sino que se mantiene todo relativamente estable. Instalamos un provisorio. Yo siempre que muestro esta foto digo que no sé qué me pasó ese día. Ese provisorio, la verdad es que está del terror, pero bueno, fue una cirugía. Este fue el último paciente de la tarde. Pero bueno, provisorio es provisorio, ahí quedó. Se puede ver el aumento de volumen vestibular, se puede ver el injerto de tejido conectivo suturado, la buena emergencia protésica de mi implante. Acá atrás también aproveché de instalar un par de implantes, hicimos unas elevaciones de seno, todo bien. El tema es que Sergio, al par de días, ya la verdad no lo recuerdo, me manda un WhatsApp, me dice, doctor, ¿cómo está? ¿Todo bien, Sergio? Más o menos, doctor, no me va a creer, pero se me soltó el implante. Le dije, ¿qué? ¿Estabas comiendo algo muy duro? No, doctor, no me duele ni nada. Clásico paciente pasivo, está todo bien según él, se le mueve, pero está todo bien, no quiere venir a la consulta. Y obviamente fue a la consulta, lo revisé, y una anamnesis breve, le pregunto, Sergio, ¿qué estabas comiendo? No, doctor, usted tranquilo, si estaba comiendo, bueno, un pancito de molde, el culpable de siempre, ese que nos suelta siempre todos los provisorios, ese que al parecer pierde implantes, pancito de molde. Años, o sea, no años, meses después me enteré por su señora que Sergio le había dado lo mismo una cirugía, se había ido a un asado, se comió unos choripanes, se tomó una cerveza, unas piscolas, que vendría siendo como el Fernet, y la verdad es que no respetó absolutamente ninguna indicación post-quirúrgica. Y la verdad es que aquí quizás, ya siendo un mea culpa, quizás no es culpa de Sergio, porque algo en lo cual nosotros debemos fijarnos, sí o sí, es el perfil psicológico de nuestros pacientes. No todos los pacientes deben recibir implantes por exodoncia, y es clave eso. Sergio llegó a mí por su señora. Eso al tiro debe prender alguna alarma, debe al tiro hacerme ruido, porque es evidentemente alguien a quien no le importa su condición. Y si no le importa su condición, significa que tampoco va a cuidar lo que yo haga. Por lo tanto, la implantación por exodoncia no es para todo el mundo. ¿Okay? Lo ideal es que sea un paciente receptivo, un paciente responsable, un paciente preocupado. Bueno, como se podrán imaginar, no era el provisorio lo que estaba suelto. Efectivamente, Sergio perdió el implante. Los implantes no deben recibir ningún tipo de carga, sobre todo en los primeros días o las primeras semanas después de ser implantados. ¿Ok? Por lo tanto, pasamos de un protocolo de implantación inmediata a un protocolo de implantación temprana. El protocolo de implantación temprana es mi favorito. Tiene una gran cantidad de ventajas. Lo primero que les tengo que comentar es que los protocolos de implantación temprana pretenden o buscan la cicatrización de los tejidos blandos. Son protocolos que son de 4 a 8 semanas por exodoncia. Es decir, yo saco el diente y espero 1 a 2 meses después de que yo saco el diente a que se forme tejido blando. Y eso tiene distintas ventajas. La primera es que obtengo de manera gratuita 3 a 5 milímetros de encía queratinizada.
Eso es producto de la cicatrización por segunda intención de mi alvéolo post-exodoncia. Además, tengo un cierre de tejido blando, lo cual es clave, sobre todo en procedimientos regenerativos. ¿Por qué? Porque cuando yo movilizo un colgajo para realizar el cierre de un sitio que recibió alguna cicatrización, estoy movilizando la línea mucogingival y creando un defecto de tejido blando. El hecho de que yo gane esos 3 a 5 milímetros de densidad queratinizada me supone una barrera mecánica, química y biológica a los traumas. El cierre de tejido blando, además, me permite que no sea necesario movilizar tanto esa línea mucogingival. Además, estas 4 a 8 semanas permiten la resolución espontánea de infecciones y obviamente la reabsorción que nosotros no podemos controlar del bundle bone. Por lo tanto, estoy trabajando sobre un sitio quirúrgico que es mucho más sincero, por decirlo de una forma. Y desde mi punto de vista, los protocolos de implantación temprana son el momento ideal para regenerar. ¿Y por qué se dice que es...? Terminamos para poder venir mañana. Por eso Hay Por alguien... favor, No, si pueden... no, pusimos, vamos a Hola, terminar hola. Por favor, si pueden, Enzo, si podés mutear el micrófono. Claro, y estaba haciendo ficha. Laura, No lo permite. ¿no te permite? No le permite desactivar el micrófono. Así que mañana tipo 9. Enzo Matías Oliden. Oliden. Yo creo que no está Enzo. A ver, voy a ver si lo puedo mutear yo. Sí, yo no. No, No me deja. a mí tampoco me deja. No sé quién no sé es quién el es host. administrador. No, yo tampoco sé. Quizás tiene algo... Ahí está, Ahí se muteó. ahí se muteó, ahí se muteó. Laura, ponle a los participantes que cuando entren con el micrófono muteado automáticamente, así no evitamos problemas. Bueno, no sé en qué estaba, se me fue. Pero bueno, es el momento ideal para regenerar. Y bueno, aprovechamos ya que perdimos un implante, aprovechamos de también sacar esta otra pieza que estaba en muy malas condiciones. Y esta es la situación, donde ya no estamos con un lecho ideal, digamos, para poner injerto. Ahora tenemos un defecto importante. Esto que ven aquí es el seno injerto que yo había puesto. Estas son partículas que no vascularizaron, ¿ok? Por lo tanto, tengo que no solamente sacar la pieza dentaria vecina y limpiar los alvéolos, sino que ya no parto de 0, parto de -10. Por lo tanto, yo instalo mis implantes, en este caso son unos implantes de Straumann BLT 33x10, 33x12. Obviamente, una vez más, buscando una rehabilitación atornillada, pero tengo que regenerar o realizar algún tipo de procedimiento quirúrgico que me permita devolver este volumen óseo perdido. En este caso, como son defectos favorables, son defectos predecibles, ya que son defectos autocontenidos que sangran desde todas las paredes óseas, yo utilizo un seno injerto. Ahí lo pueden ver cómo se está rellenando el defecto y una técnica de sutura perióstica que les voy a mostrar en detalle más adelante. Utilizamos además una membrana colágena, la cual me va a permitir mantener fuera de mi defecto las células del tejido blando, como fibroblasto. De esa manera, favoreciendo una oclusión celular dentro del defecto que se diferencie hacia la línea de formación ósea. Y aquí podemos ver cómo está el sitio, donde tenemos 2 membranas colágenas de pericardio porcino de tasa de recambio o de tasa de reabsorción superior a los 6 meses, instaladas sobre los defectos con los implantes suturadas a periósteo. Y aquí vemos el cierre. Para la sutura, yo siempre utilizo 2 líneas de sutura. Una línea de sutura secundaria, que es literalmente un colchonero horizontal, realizado con una sutura 4 o 5-0 de nylon, lo que me permite romper las fuerzas, y una sutura de línea, una línea de sutura primaria, que me permite afrontar el colgajo. Esta línea de sutura secundaria, que como les digo es un colchonero horizontal, que se realiza a 3 o 4 milímetros de los márgenes de la herida, permite una reducción de la tensión del colgajo de cerca del 88%, lo cual no es menor. Recordemos que para los procedimientos de regeneración ósea, los colgajos deben cerrar libres de tensión. De otra forma, se produce exposiciones, infecciones o bien la reabsorción descontrolada por parte del injerto. Y aquí tenemos el CONVIM tomado a los 5 o 4 meses, donde vemos las nuevas tablas óseas de buen grosor, de alrededor de 3 o 4 milímetros, en el caso de la pieza 1.2, lo que a mí ya me da la certeza de que puedo comenzar con mi rehabilitación sin ningún problema.
En este caso, realicé una técnica de compresión dinámica, saqué la espiga colada que había en esta pieza dentaria, porque hoy en día la verdad es que las espigas coladas ya no tienen pito que tocar, y instalo provisorios. Con los provisorios voy manejando el tejido blando, le voy dando forma a través de el manejo o agregando o removiendo resina fluida bajo el perfil subcrítico, que es la zona descrita entre el margen gingival y la plataforma del implante, lo que me permite ir moviendo mi cenit hacia apical o hacia coronal, me permite ir dando forma a las papilas hasta formar una arquitectura gingival que sea agradable. Por ejemplo, fíjense, aquí no tengo papila, ¿cierto? Mediante la técnica de compresión dinámica y añadiendo pequeños aumentos de resina en la zona interproximal, en la zona subcrítica, es decir, bajo la encía, yo puedo ir devolviendo esa papila. ¿Ok? Vemos el volumen. Fíjense cómo tenemos un buen volumen, estable, tenemos un volumen simétrico de lado a lado. Y comenzamos entonces con el manejo de tejido blando. Fíjense el volumen de tejido blando que tengo en esta foto oclusal. Eso es una maravilla para poder manejarlo desde el punto de vista protésico. Hace que todo sea más sencillo. Y fíjense cómo me acusa la foto, donde se me quedó una sutura ahí un par de semanas, pero fíjense también el injerto. Esto no se preocupen cuando lo vean y no lo traten de sacar tampoco. Los injertos bovinos, por lo general, tienden a tener una tasa de recambio extremadamente baja. Significa que pueden pasar meses, incluso muchos años, y van a seguir viendo las partículas, por ejemplo, de Bayos, de Ceramón, del injerto que ustedes utilicen. Y esas partículas también se ven embebidas dentro del tejido blando. No pasa nada, déjenla ahí. Una vez que ya vamos manejando los tejidos blandos y vamos obteniendo perfiles de emergencia que son agradables, comenzamos ya con la rehabilitación final. En este caso no realicé yo, realizó el laboratorio, coronas de circonio monolítico, altamente pulido en la zona de subgingival, lo que permite obtener un manejo muy amigable con el tejido blando. Hay estudios recientes publicados por el equipo de Tomas Linkevicius de la Universidad de Lituania que han demostrado que se forma una especie de adherencia por parte de los hemidesmosomas y por parte del tejido conectivo con el circonio monolítico altamente pulido, no glaciado. Y sobre eso se realiza una técnica de cutback de feldespato estratificado, lo que me permite entregarle a mi corona un borde incisal muy estético. Fíjense los márgenes que se logran. Y finalmente tenemos las coronas, donde tenemos coronas cuadradas, tenemos coronas con textura, coronas súper masculinas. Ya Sergio era de un perfil braquicefálico, por lo tanto no podemos entregar dientes muy triangulares ni muy ovalados. Fíjense cómo rellenamos la zona de la papila. Y tenemos una foto lateral, fíjense en las texturas, y una foto desde el otro lado. Vamos con otro caso. Este caso es de un colega mío de Temuco. Temuco queda como 4 horas al norte de mi casa. Me pidió que se lo fuera a operar. Me mandó este escáner y me dijo qué es lo que hacemos aquí. Estas piezas estaban en malas condiciones, por lo tanto se indica la exodoncia de las 4 piezas. Esa foto me la manda él. Él realizó la exodoncia. Se pueden ver que hay unas endodoncias que están en malas condiciones, tenemos caries importantes, tenemos una mala condición coronoradicular que no permite la realización de nuevas prótesis fijas sobre implante. Y al cabo de 4 a 8 semanas nos encontramos con esta situación. Y eso es lo que les estaba diciendo antes. ¿Por qué se dice que son de 4 a 8 semanas para un protocolo de implantación temprana? Porque es distinto llenar el alveolo de un lateral inferior a llenar el alveolo de un molar superior. Obviamente son procesos que tardan distinto tiempo. Un lateral inferior o un lateral superior en 4 semanas está cicatrizado, mientras que un molar se puede tardar incluso 10 semanas. Pero nos encontramos con el cierre del tejido blando. Tenemos encía queratinizada de sobra, y aquí yo ya puedo realizar la instalación de mi implante junto con mis regeneraciones sin tener que movilizar la línea mucogingival de manera excesiva. Fíjense en el defecto que tenemos, ¿ok? Desde el punto de vista protésico es mucho más sencillo en un sector anterior instalar los implantes en zona de laterales, permite un manejo de pónticos mucho más sencillo, es más fácil trabajar las coronas desde el punto de vista protésico, es más fácil generar una papila interincisal y es más fácil, o sea, tiene un mejor comportamiento mecánico generar un cantilever en el sector anterior en un puente, digamos, de 4 piezas que dejar un cantilever distal. Un buen tip que les puedo dar es este que da este paper también publicado por Chapuy y la Escuela de Suiza, que dice que hagamos las incisiones a expensas de la pared palatina de mi alveolo.
Eso me permite llevar todo el tejido conectivo que estaba adentro, o todo el tejido de granulación que estaba dentro de la alveolo hacia vestibular, lo que me permite ganar hasta 7 veces el grosor de tejido blando en biotipos finos. Me permite además obtener una mejor vascularización de los tejidos. Recordemos que los tejidos más gruesos tienen mejor vascularización, y un tejido que tiene mejor vascularización responde de mejor manera. Tiene una mayor capacidad de cicatrización, y por supuesto, disminuye en gran medida la potencial reducción de injertos de tejido conectivo, por ejemplo, en cirugías de conexión futuras. Y ahí se ve la incisión, realizada, palatinizada y a expensa de la cortical palatina. Fíjense. Mis incisiones distales, mis descargas distales, como yo ya sé que tengo que regenerar, las realizo por distal del canino y con una forma de bastón de hockey, lo que permite mantener la mejor irrigación del sitio. ¿Por qué las realizo por distal de canino? Porque la curvatura del arco distal de canino se ve acentuada respecto a los laterales, por lo tanto me permite esconder potenciales cicatrices. Y esto es de lo que hablaba Chapuy en su paper. Fíjense todo este tejido que yo me estoy llevando hacia vestibular que me permite engrosar el biotipo. En este caso utilizamos implantes Neodem, con tratamiento de superficie bioactivo, y se instalan en sitios de laterales. Fíjense cómo están defenestrados los implantes, sin embargo son defectos que son favorables. ¿Por qué? Porque tengo la espina nasal anterior, tengo la eminencia escanina, lo que me describe de una u otra forma un valle autocontenido. Por lo tanto, tiene un buen pronóstico desde el punto de vista de la regeneración. Realizamos la disección perióstica, lo que me permite movilizar mi colgajo, incluso más allá del plano cruzal. Le insisto, el manejo de colgajos es clave cuando uno realiza regeneración ósea. Debe haber un cierre de colgajo libre de tensión, y eso es evidente cuando yo realizo la movilización del labio una vez terminada la cirugía, y el colgajo no se debe mover hacia ningún sitio. De otra manera, son solo problemas. En este caso utilizamos, me parece que esto es un halo injerto, junto con IPRF, lo que me facilita bastante la manipulación del injerto, y además la técnica de sutura perióstica. Esta técnica fue descrita por Urban, me parece que en 2016, y tiene ciertas ventajas, pero también tiene ciertas limitaciones. Dentro de las ventajas es que permite estabilizar una membrana de manera bastante sencilla y predecible, sin la utilización de chinchetas o tornillos. Por lo tanto, no tengo que ir a buscar las chinchetas ni los tornillos en un segundo tiempo quirúrgico. Además, obviamente, al no usar ni chinchetas ni tornillos, también estoy protegiendo las estructuras nobles vecinas, como por ejemplo seno maxilar, raíces de pieza vecina, penachos mentonianos, etc. Sin embargo, una limitación que yo le encontré a esta técnica cuando la publicó Urban es que él la realiza con sutura reabsorbible y la realiza dejando el nudo de la sutura por dentro del colgajo. Yo lo que hice aquí fue una pequeña modificación, donde lo que hago es realizar la misma técnica, pero comenzando de partida con el nudo por fuera. Por lo tanto, eso me permite dejar el nudo fuera del colgajo, y lo que también me permite es la utilización de una sutura no reabsorbible, en este caso un nylon 4.0. De esa forma, yo puedo mantener la regeneración estable al menos 3 semanas para la formación, lo que me va a permitir la formación de un tejido osteoide. Una vez más, vamos con el cierre libre de tensión. Para la línea de sutura secundaria, un nylon 4.0 que me permite un poquito más de tensión que el 5.0, y para la línea de sutura primaria un 5.0. Esta es la cicatrización, se puede ver sin ningún problema. Fíjense que prácticamente no hay movilización de la línea mucogingival, y esa es una de las principales ventajas de los protocolos de implantación temprana. Realizamos una tunelización de lado a lado, sacamos un injerto de tejido conjuntivo, le mantenemos por decirlo de una forma, una aletita de conectivo, y esa aletita me preocupo de que quede en la zona de la papila interincisiva. De esa forma, la persona, o el doctor que va a realizar la rehabilitación de este caso, que no fui yo, fue mi colega, va a poder manejar con mucho más volumen la fase protésica, entregando un mejor perfil de emergencia y entregando con mucha mayor facilidad la formación de papilas, sobre todo la interincisiva. Un buen tip que les puedo dar es cuando ustedes toman un injerto de tejido conjuntivo y requieren, por ejemplo, tunelizar todo un sector anterior y no les alcanza la extensión completa, hacen unas pequeñas incisiones y lo dejan como si fuese un acordeón, lo que permite ganar extensión mesiodistal con su tejido.
Y esta técnica que ustedes acaban de ver, que es la técnica de sutura perióstica, la verdad es que es una técnica que a mí me encanta, que utilizo muchísimo, acompañado siempre de autoinjerto, tocando la porción del implante, y encima del autoinjerto algún tipo de sustituto óseo de baja sustitución. La verdad es que es una técnica que anda súper, súper bien, es bastante predecible, tiene una muy baja tasa de complicaciones, sin embargo hay que saber obviamente cuánto uno le puede pedir. Y es una técnica que funciona bastante bien cuando uno tiene defectos autocontenidos favorables menores a 5 milímetros. Vamos con otro caso, este es un caso un poquito más complejo, es un caso de una amiga de mi mamá. Ella llega a la consulta en estas condiciones, realiza una guía quirúrgica, tiene piezas en malas condiciones que deben ser extraídas, por lo tanto se planifica la exodoncia, y una vez más, con un protocolo de implantación temprana, vemos cómo tenemos los sitios, tenemos grandes defectos óseos, instalamos nuestros implantes considerando una posición protésica que me permita realizar provisorios atornillados, que son mucho más fáciles, realizo las osteotomías en el hueso, lo que me va a permitir comunicar el hueso medular con mi regeneración, por lo tanto voy a tener un sangrado profuso desde el hueso, lo que me va a facilitar una neoangiogénesis de mi injerto. Realizamos la liberación del colgajo, ahí se puede ver cómo está el colgajo incluso sobrepasando la línea, el plano glusal. Realizamos una técnica de sutura perióstica con membranas colágenas, ahí se puede ver cómo tenemos autoinjerto que está rodeando el sitio del implante. Eso sobreconstruimos con un seno injerto. Vamos al implante de adelante, fíjense cómo está fenestrado prácticamente completo, nuevamente con autoinjerto, membrana suturada, incluso el sitio de la 2.1 y reconstruí también hacia la 2.2. Y ahí vamos con el cierre libre de tensión. Después les voy a mostrar en qué termina ese caso, tuvimos un par de complicaciones quirúrgicas. Bueno, ya que vimos los protocolos de implantación temprana, vamos a ver ahora los protocolos de implantación tardía. Los protocolos de implantación tardía son de 12 a 16 semanas, y lo que buscan es la formación de tejido blando, una cicatrización de tejido blando completa, pero además buscan una cicatrización ósea parcial. Este tipo de protocolo de implantación lo utilizaremos cuando nosotros tenemos poco hueso, pero tenemos tan poco hueso que ese poco hueso no nos permite realizar la instalación protésicamente guiada de mi implante. Por lo tanto, al sacar el diente y al esperar esta cicatrización de 12 a 16 semanas, yo ya tengo un tejido óseo inmaduro en la zona apical del implante que me permite la instalación protésicamente guiada de mi implante. ¿Ok? Es muy, muy poco frecuente y obviamente permite entregar una mejor posición tridimensional, que ya les dije que desde mi punto de vista es fundamental, y también permite una mayor estabilidad inicial de nuestro implante. Este es un caso, la verdad es que este es uno de los pocos casos en los cuales yo he realizado este protocolo, no porque quiera, sino porque el paciente se perdió. Realicé la exodoncia en diciembre del 2018 y el paciente volvió en abril del 2019. Y ahí se puede ver cómo tenemos un implante 3.3 por 12 instalado subóseo, por lo menos 2 milímetros subóseo, y tenemos la creación de un defecto, la generación de un defecto con forma de V invertida, que tenemos que obviamente solucionar. Sin embargo, la posición protésica del implante no tuvo ningún problema. En este caso en particular, utilicé la misma técnica que ya les vengo mostrando. Aquí vemos la posición tridimensional del implante. En la segunda imagen vemos cómo todo el implante está cubierto de autoinjerto, lo que me va a permitir tener la capacidad osteogénica y osteoinductiva del autoinjerto, que no me entrega ningún otro injerto. Eso lo vamos además a cubrir con un aloinjerto, lo cual va a aportar el componente osteoconductivo. Santiago. Sí. Hay alguien que es Alicia, ahí está. Gracias. El osteoconductivo, que me va a mantener el espacio, y realizo una técnica de doble sutura de membrana. Esta es una técnica muy utilizada por los protocolos de Berna, particularmente por el doctor Busser, donde lo que se ocupa es una membrana colágena cubriendo toda la regeneración,
y otra membrana colágena por sobre, cruzada en el otro sentido, sobre la primera membrana colágena. En mi caso en particular, y a mí me gusta suturar las membranas colágenas, siempre. Esta sutura que yo realizo cumple una doble función, que es que la membrana no se me mueva, por lo tanto voy a poder tener una excelente estabilidad de la membrana desde el punto de vista de la oclusión celular, lo que va a hacer que no se me meta tejido blando en la regeneración, pero por otro lado, también me permite estabilizar el injerto por dentro. Y como ya sabemos, del que esto viene desde la consolidación ósea, mientras menos se mueva mi injerto, mientras más estable esté mi injerto, mejor cicatriza el hueso, mayor tasa de formación ósea yo voy a tener. Al poner la doble membrana, no es que yo le esté alargando al doble la tasa de reabsorción de la membrana. Es decir, si esta membrana se reabsorbe en 6 meses, no es que al poner la doble membrana yo la voy a tener en 12 meses, la reabsorción. No, sencillamente estoy teniendo una mejor estabilización del sitio. Eso es todo. Y finalmente suturamos. Y aquí pueden ver una vista oclusal de cómo se ve este mismo sitio, sobreconstruido con la técnica de doble membrana, y como ya les vengo contando, el mismo protocolo de sutura de línea primaria y secundaria, donde yo además utilizo colchoneros horizontales para la zona de la papila, lo que permite un mejor afrontamiento de la papila y que no se me generen triángulos negros después, y obviamente la línea de sutura primaria permite que todo cierre sin ningún problema. Y ahí vemos una radiografía panorámica del sitio. Por último, vamos a pasar a los protocolos diferidos. Los protocolos diferidos probablemente son los protocolos clásicos, los protocolos de Branneman, donde lo que se hacía es que se sacaba el diente, se esperaba 6 meses y se instalaba un implante. Y eso se hacía muchas veces, siento yo, por un desconocimiento de la biología del alveolo ósea, buscando un poco que se produzcan todos los cambios volumétricos de mi alveolo para yo poder instalar mi implante en un sitio lo más estable posible. Hoy día, con todos los estudios, ya sabemos que eso no es así. No es necesario esperar 6 meses, salvo algunas condiciones de las cuales yo les voy a hablar a continuación. Prácticamente existen 2 tipos de condiciones en las cuales conviene esperar 6 meses. La primera son en relación al paciente, ya sean pacientes jóvenes, por ejemplo, que no han tenido el desarrollo completo de su organismo, por ejemplo, pacientes de, 17 años, pacientes de 18 años, donde hay que esperar esos 6 meses para poder instalar los implantes. Pacientes embarazadas que esperan que tengan el bebé para poner el implante, y pacientes con problemas ya sea de tipo económico o pacientes con problemas de tiempo. ¿Ya? Y la otra serie de condiciones son referentes al sitio. Por ejemplo, grandes defectos óseos que deban ser regenerados, o sitios que estén muy cerca de estructuras nobles, pacientes que tienen sitios con grandes quistes o grandes tumores que deben ser reconstruidos, o sencillamente dientes incluidos en sitios que no permiten una adecuada posición tridimensional de los implantes. Por ejemplo, aquí tenemos un gran defecto óseo que fue reconstruido con una regeneración horizontal y vertical tridimensional. Aquí tenemos también un sitio con un gran quiste que también fue reconstruido, y por último un diente incluido, que fue removido y fue injertado a la espera de su implante. Básicamente estos protocolos se adoptan cuando uno tiene que realizar grandes reconstrucciones óseas, es decir, el hueso con el cual viene el paciente no es suficiente en cantidad como para poder ser utilizado o pueda recibir un implante que quede rodeado de hueso en todos los sentidos del espacio. Y por ejemplo, grandes técnicas quirúrgicas como por ejemplo Split Bone Block Technique o técnica de Curie, o por ejemplo ventanas laterales, en este caso con implante inmediato, o bien esta cirugía que la hice con mi amigo Lucas en Córdoba el año pasado, que es una malla de titanio para una reconstrucción vertical y horizontal. Súper importante es que generalmente los protocolos diferidos, es decir, esperando más de 6 meses, son frecuentemente utilizados cuando uno realiza técnicas de preservación alveolar. Y estos son casos extremadamente comunes, donde por ejemplo llega este premolar que tiene una infección en el sitio, tengo muy poquito hueso apical, y este sitio, que es bastante frecuente de encontrar en estas condiciones, no me permite a mí entregarle al paciente una solución implantoasistida de manera predecible. ¿Por qué? Porque yo no tengo suficiente hueso para poder anclar el implante en una posición tridimensional que me garantice una buena relación protésica y que me garantice que el implante va a estar rodeado de hueso. Por lo tanto, lo que hacemos es una técnica de preservación de alveolo. Independiente de cómo ustedes hagan la técnica, con halo injerto, con seno injerto, con membranas reabsorbibles, no reabsorbibles, con TRF, da lo mismo, no hay una receta de cocina, cada uno tiene sus secretos, ¿ya?
Estos protocolos igual deben esperar cerca de 5 a 6 meses, dependiendo del tipo de injerto que ustedes utilicen. Y esto me va a permitir la formación de un tejido óseo de 12 milímetros de alto por 10 milímetros de ancho. Aquí yo ya puedo instalar el implante que yo quiera. Y eso es lo que hacemos, donde el paciente llega en estas condiciones, vemos que el provisorio se le estaba enterrando un poquitito en la mucosa, yo abro un colgajo espesor total y me encuentro un sitio reconstruido, donde yo puedo instalar un implante, en este caso un implante de 4 milímetros por 10 milímetros, la verdad no recuerdo, obteniendo una buena estabilidad inicial que incluso me permite dejarlo conectado y con una buena posición protésica que me va a permitir posteriormente realizar una prótesis atornillada. Bueno, seguimos viendo el caso de la amiga de mi mamá. Esta es la situación hace un par de meses atrás, donde tenemos los implantes en buena posición, tenemos además provisorios atornillados sobre los implantes, estos son implantes con Morse. Realizamos acá además la reconstrucción vertical del defecto, lo que me va también a facilitar el manejo de pónticos posteriormente. Estos son todos los implantes que ustedes vieron que reconstruí con la técnica de membrana perióstica, que estaban fenestrados completos hacia vestibular. Además aprovechamos de reconstruir todo este sitio, aquí se puede ver el injerto, y en una próxima cirugía lo que hice fue que instalé 3 implantes más, los 3 que me faltaron del lado izquierdo, y el inferior. Si se fijan, los implantes se ven bien, son implantes, en este caso, de conexiones cónicas, lo que me permite instalar subóseo, son conexiones bastante estables, y esto también lo hice con una regeneración ósea súper grande. ¿Ya? La regeneración que yo utilicé fue la técnica que ya les describí, de membrana sutura periósteo, la cual es bastante predecible. Sin embargo, y una vez más, tuvimos problemas. Estos 2 implantes que ven ahí, se infectaron. Se infectó la regeneración independiente de cuál sea el motivo, si fue por mi técnica quirúrgica, si fue por un mal cuidado del paciente, da lo mismo, se infectaron y se perdieron los 2 implantes y se perdió toda la regeneración que yo tenía. Lo que significa, y le insisto, que ya no parto desde cero, parto desde menos 10, desde menos 20, porque tengo que reconstruir el sitio para después instalar los implantes. De aquí vemos lo que hicimos. Estamos trabajando en el lado superior izquierdo, realizamos una incisión, incluyendo que incluye el sector anterior, porque además voy a poner un implante acá, no realizo descarga en el sector anterior para que no dejen cicatrices, y me encuentro un hueso súper atrófico de alrededor de 1,5 milímetros de grosor. Cuando el hueso está tan atrófico, yo ya no puedo realizar procedimientos regenerativos con membranas reabsorbibles, sino que tengo que buscar algún tipo de membrana que mantenga el espacio una mayor cantidad de tiempo, lo que me permita una mejor formación de hueso. En este caso, utilicé una malla de titanio, ¿ya? Las mallas de titanio son un instrumento o un tipo de membrana no reabsorbible súper estudiada, con un montón de evidencia y que tiene ciertas ventajas y tiene ciertas desventajas. Dentro de las ventajas es que es súper fácil de manejar. Por ejemplo, yo puedo imprimir un modelo estereolitográfico de mi paciente, tomar la malla de titanio, estar en la cocina de mi casa, cortar la malla de titanio y adaptarla al defecto, botar mi modelo estereolitográfico, ir a la consulta, esterilizar la malla, entrar a la cirugía y fijar la malla sin ningún problema. Este tipo de condición no se logra con otro tipo de membranas no reabsorbibles, por ejemplo, las membranas de teflón, que tienen otras ventajas, pero el manejo de la malla de titanio es, la verdad, muy sencillo. Como el defecto ya no es un defecto autocontenido, es un defecto de difícil manejo, un defecto donde yo necesito por lo menos generar unos 5 o 6 milímetros en sentido horizontal, yo tengo que utilizar una mayor cantidad de autoinjerto. En este caso en particular, fui a la rama del paciente, a la zona mandibular posterior, y con un raspador óseo saqué autoinjerto. El autoinjerto, como ya les comentaba, me entrega la particularidad de ser el único injerto que tiene propiedades osteogénicas, lo que significa que forma hueso desde el propio injerto hacia afuera. Además es osteoinductivo, lo que significa que recluta células de la línea de formación ósea, es decir, osteoblastos. ¿Ya? Ese autoinjerto lo mezclo en una proporción 1:1 con senoinjerto. El senoinjerto va a aportar las propiedades osteoconductivas de mantener el espacio. Y este tipo de mallas, lo que yo hago es que las fijo con tornillos de osteosíntesis autorroscantes de por lo menos 3 milímetros en paladar. Primero en paladar, después de eso pongo el injerto, cierro la malla por sobre y le pongo 3 tornillos más por vestibular. ¿Ya?
Aquí pueden ver cómo se ve toda la reconstrucción. Es clave que la malla de titanio no toque la pieza dentaria. De otra forma, cuando yo cierre el colgajo y se forme el nuevo bolsillo periodontal, por decirlo de una forma, se me va a exponer la malla. Por lo tanto, debemos tener por lo menos un margen de seguridad de 1 milímetro a las piezas vecinas. Una vez que yo ya tengo fijada la malla de titanio, la cubro con una membrana colágena, lo que me va a permitir mantener las células de tejido blando fuera de mi regeneración. Y ahora, a esperar. ¿Cuánto tiempo esperar? Por lo menos unos 6 meses. ¿Por qué 6 meses? Porque yo tengo que entender que yo tengo que esperar un tiempo suficiente que permita la formación ósea de un defecto así de grande. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en alveolo coexoósea, yo puedo esperar menos tiempo, puedo esperar 3 meses, con eso estoy. No es necesario esperar más, porque tengo un defecto altamente vascularizado, autocontenido y predecible. No así cuando trabajamos en defectos óseos más grandes, como el que están viendo en pantalla. Aquí es necesario esperar más tiempo para darle tiempo al cuerpo para formar más hueso. Y esta es la situación coexoósea, donde ya perdimos los implantes y se puede ver la malla de titanio con los tornillos de osteosíntesis. Aquí vemos un escáner de cómo se ve todo el hueso, ¿ok? Y podemos ver que en todos los sitios que estaban expuestos los implantes tenemos una buena tasa de formación ósea. En algunos sitios se ve una puntita quizás en la zona apical del implante, pero si sigue el escáner se ve que es producto de artefacto, ¿ok? Fíjense, ahí está rodeado de hueso ahí arriba. Fíjense la gran regeneración ósea, donde toda la regeneración está prácticamente fuera del hueso. Eso se realizó de esa forma porque buscábamos una rehabilitación atornillada, ¿ok? Y fíjense la gran cantidad de hueso que se puede ver en la malla de titanio. Este es un escáner que tiene cerca de 8 meses o algo así después de que realizamos la cirugía. Y cuando vamos a buscar la malla de titanio, este tipo de membrana debe ser retirada. Y esta es una de las particulares desventajas que ofrece este tipo de malla. ¿Por qué? Porque el periósteo crece por sobre la malla de titanio, lo que significa que también crece el hueso por sobre la malla de titanio. Por lo tanto, es bastante difícil de retirar. Un buen tip que les puedo dar es siempre ir a buscar los tornillos palatinos primeros. Son más fáciles de retirar, uno tiene mejor acceso, el instrumento quirúrgico, que es como un destornillador, entra más fácil. Y una vez que uno saca los 2 palatinos, o los 3 palatinos, o los que puso palatinos, levanta la malla, y ayudándose con una alegra la puede ir retirando. Fíjense que aquí está la malla siendo retirada. Y aquí ya podemos encontrar la regeneración ósea horizontal que logramos, donde tenemos un hueso de cerca de 10 milímetros de grosor. Eso a mí ya me habla de predictibilidad, tenemos un hueso súper vascularizado, un hueso que duro al fresado, incluso una vez que instalé los implantes los dejé conectados porque obtuvimos un muy buen torque, ¿ok? Ahí pueden ver cómo salió la malla de titanio, cómo le crece hueso a través de la malla. Una vez más realizamos la instalación protésicamente guiada de nuestro implante, en este caso ocupamos implantes también conexión Grand Morse de Neodent, 2 milímetros subóseo, y fíjense el gran volumen de hueso que tengo alrededor de mi implante. Con eso yo ya no voy a tener ningún problema. Los dejamos conectados y cerramos. Otro caso también de una reconstrucción importante, este es un amigo de mi papá, este caso lo operé en el 2015. Fíjense en la condición que llega Ricardo. Fíjense cómo este lateral, cuando Ricardo ocluía se veía sin problema, pero al abrir la boca cómo cae, y cuando tomamos el escáner nos fijamos que tiene un defecto óseo vertical muy muy grande, es casi transfixiante, es decir, vestíbulo palatino. Esa es una sonda periodontal, por lo tanto, eso ya me hace a mí, me da la idea de que voy a tener que realizar una regeneración bastante grande. Sacamos la pieza dentaria y 6 semanas después, esta es la situación, ¿ok? Tenemos el cierre del tejido blando, no tenemos infección, y por lo tanto ya podemos realizar nuestra regeneración. Sin embargo, tenemos un defecto vertical de alrededor de 10 milímetros de alto, muy, muy grande. Pero tenemos también una papila ósea del central y del canino bastante alta. Esto a mí me habla de un buen pronóstico regenerativo. ¿Por qué? Porque la papila ósea de las piezas vecinas es el límite óseo al cual yo puedo aspirar. Es decir, si yo reconstruyo más allá de la papila ósea, todo lo que yo ponga sobre la papila ósea se va a perder. Todo lo que yo ponga hasta la altura de la papila ósea es lo que yo puedo lograr. ¿Ok? Y eso cobra sentido, por supuesto, porque la irrigación de esa zona va a venir de la papila ósea. Aquí eso no es un implante, eso es un tense screw, es un tornillo de fijación vertical que me permite mantener el volumen en sentido vertical, y fíjense el gran defecto que tenemos, vestíbulo palatino.
Una vez más, recurrimos a la malla de titanio. En este caso, utilizamos un autoinjerto con alinjerto mezclado con ITRF, lo que me permite tener factores de crecimiento directo en el sitio hasta 7 días después de realizada la cirugía. La verdad es que ayuda bastante desde el punto de vista mecánico a llevar el injerto, sin embargo, hoy por hoy no existe evidencia dura que demuestre que permite una mejor regeneración ósea. Fijamos una vez más la malla de titanio con tornillos de fijación, tornillos de osteosíntesis, tanto en vestibular como en palatino. Y cerramos el sitio. Esto fue el 2015, el 2016, 9 meses después, nos encontramos con esta condición, donde tenemos un muy buen volumen de hueso. Fíjense, estos son los cortes sagitales, y podemos ver dónde está el tent screw, y fíjense que aquí hay una pequeña línea, ¿ok? Esa pequeña línea marca dónde está la papila ósea de la pieza presina. Y vamos a darnos cuenta que cuando yo retire el tent screw, todo este huesito se va a perder, todo lo que tenemos por sobre la papila ósea. El 2017, bueno, retiramos la malla de titanio, y el 2017 Ricardo comienza con su ortodoncia. El 2018 sigue con la ortodoncia. Tenemos hasta el momento un provisorio fijado al arco. Además, unos tornillos de anclaje que nos van a ayudar también a hacer una intrusión de un molar. Y tomamos un escáner de control para ver cómo va todo. Fíjense cómo logramos la formación de un hueso súper grande, de muy buena calidad. Tenemos 22 milímetros de alto por 7 de ancho. Para un sitio de un lateral, 7 milímetros de ancho es más que suficiente. Yo hoy día no necesito implantes más allá de 3.5 milímetros en zonas de laterales, incluso de hasta 3.3 milímetros. Tomamos un nuevo escáner en 2019, vemos que prácticamente no hay variación respecto al hueso. Ricardo ya terminó su ortodoncia, aprovechamos de instalar un par de implantes más, como pueden ver, y en estos momentos está en fase de rehabilitación. Pero fíjense cómo podemos pasar de un defecto vertical, vestíbulo palatino completo, donde tenemos literalmente nada de hueso afirmando la pieza dentaria, a hueso de neoformación, que justo va a la altura de las papilas óseas de las piezas vecinas, que es lo que yo les estaba comentando. Tenemos otro caso, ya vamos terminando con la presentación, este es el caso de Yanina. Yanina acude con este escáner a la consulta, y fíjense cómo al dibujar la línea del hueso podemos ver que tenemos un defecto vertical acá. Y esto es clave, porque los defectos verticales son bastante más honestos, bastante más sinceros que los defectos horizontales, sobre todo cuando lo vemos en radiografías panorámicas, ¿ok? Este sitio está extremadamente atrófico, y aquí no se puede ver tampoco. Fíjense, bueno, un escáner del 2018, fíjense, aquí tenemos en amarillo, en amarillo, tenemos en verde la zona del molar. Esta zona tenemos un molar que está en malas condiciones, tiene una infección apical, ¿ok? Sin embargo, tengo un excelente septum, el cual yo voy a utilizar para realizar un protocolo de implantación inmediata. ¿Por qué? Porque si yo instalo mi implante en este hueso, voy a poder entregar una buena posición tridimensional. Voy a poder, además, ocupar este septum como una nueva pared vestibular. Y si además de eso yo le incorporo una regeneración vestibular, voy a poder formar un mucho mejor hueso. Y a eso iba yo con que los requisitos de implantación inmediata, quizás no hay que ser tan cuadrado, no hay que ser tan estricto al respecto. ¿Por qué? Porque yo ya le mostré un caso donde realicé una implantación inmediata en un alveolo que tenía biotipo fino. Le mostré además, ahora les voy a mostrar una implantación inmediata en un protocolo que tiene una infección apical. Si nos vamos a la zona azul, vemos que tenemos además en la zona de premolares un defecto óseo bastante grande, donde tenemos apenas un grosor de 2.8 milímetros. Para un premolar eso debe ser regenerado. Y ese hueso no me permite tampoco anclar un implante en una posición tridimensional protésicamente adecuada. Y por último, acá en rojo, por lo tanto voy a adoptar un protocolo de implantación diferida. Y acá, por último, en rojo, tenemos un defecto vertical donde tenemos literalmente un diente volando. Por lo tanto, también tengo que primero regenerar para después implantar. En este caso, utilizamos otro tipo de membrana. Esta membrana se llama Cytoplast. Es una membrana también que tiene mucha evidencia científica, y es una membrana de teflón denso reforzado con titanio, ¿ya? Este tipo de membrana tiene un montón de ventajas. Dentro de ella se cuenta que el manejo de la membrana es bastante sencillo, y además es bastante amigable con los tejidos blandos. Sin embargo, las complicaciones de este tipo de membrana, por ejemplo, cuando se ven expuestas, son catastróficas. Por lo general, deben ser removidas en la gran mayoría de las veces,
no así las mallas de titanio que aguantan bastante mejor algunas exposiciones, ¿ya? Este tipo de protocolo quirúrgico debe ser mantenido alrededor de 9 meses para después tomar un escáner. Ahí podemos ver una radiografía retroalveolar inmediata después de la regeneración, y aquí podemos ver un escáner tomado al año siguiente, donde podemos ver nuestro implante que instalamos con un protocolo de implantación inmediato en un sitio de un molar infectado, con una gran cantidad de hueso en la zona vestibular, que es lo que yo les venía comentando. Incluso tenemos hueso sobre el implante hasta la altura del LAC, lo que me habla de una gran estabilidad a largo plazo. Además, en la zona de premolar ganamos un buen hueso también en sentido horizontal, lo que me permite instalar un implante de un diámetro y un largo apropiado para un premolar, y por sobre todo vemos la zona del otro lado del premolar, donde realizamos la regeneración vertical, donde también tenemos un muy buen hueso. Cuando vamos a buscar este hueso, abrimos el colgajo y lo encontramos con la membrana de la Cytoplast, la membrana de teflón reforzada con titanio. La verdad es que la remoción es súper sencilla, incluso se puede cortar, se corta, se abre y se saca con una alegra los tornillos. La verdad es que es súper rápido, súper sencillo. En este caso instalamos un implante, un 4-1x10, y cerramos el colgajo. Y así tenemos en una misma paciente 4 protocolos de implantación distintos, donde tenemos implantación inmediata y implantación diferida, perdón, 2 protocolos distintos. Y ahí podemos ver la corona terminada. Por último, y a modo de resumen de esta presentación, porque ya nos va pillando la hora, llevamos 1 hora y 25 minutos, les quiero dejar este cuadro resumen, que resume básicamente cuándo podemos realizar cada tipo de protocolo, cuánto tiempo tenemos que esperar con los distintos protocolos, cuáles son los criterios que nosotros tenemos que tomar en cuenta, y los aspectos quirúrgicos, y por último, el nivel de dificultad, para que lo tengan en cuenta al momento de realizar los protocolos. Si le quieren tomar un pantallazo, no hay ningún problema. Y por último, a modo de conclusión, les quiero dejar súper en claro que estos no son recetas de cocina, ¿ok? Como ustedes pueden ver, los protocolos, sobre todo los de implantación inmediata, pueden ser manejados un poquito más allá, eso sí, bajo la responsabilidad y la expertise quirúrgica del cirujano. Sobre todo los protocolos de implantación inmediata requieren que el cirujano que los esté realizando esté en alguna parte de la curva de aprendizaje que le permita realizar este tipo de protocolos de manera predecible. Son bastante complejos. Los distintos protocolos entregan distintas ventajas y desventajas, y como yo les comenté, estas deben ser comprendidas por el cirujano. Además, el clínico debe comprender los tiempos biológicos y los aspectos terapéuticos. Ya recordemos, y yo siempre lo digo y lo oigo hasta el cansancio, recordemos que la implantología quirúrgica es protésicamente guiada, y si es que yo no puedo devolver una posición tridimensional que sea adecuada a una corona en una buena posición, yo debo reconstruir antes. Y por último, la selección del protocolo debe ser acorde a la buena indicación de técnicas quirúrgicas y biomateriales. Si yo quiero reconstruir un defecto grande, no puedo utilizar materiales que utilizo normalmente en defectos pequeños. Ok, yo con eso les quiero dejar por último una cita que me gusta mucho. Él es Niels Bohr. Niels Bohr fue premio Nobel, es un físico súper importante de la primera mitad del siglo XX, que dice que un experto es un hombre que ha cometido todos los errores que se pueden cometer en un campo estrecho. Y por eso a mí también me gusta mucho mostrar mis complicaciones, me gusta mostrar cuando, no sé si llamarlo errores, pero por lo menos aspectos que se pueden mejorar, porque me vuelven a mí a la vez un poco más experto y me permite también enseñarle a la gente, mostrarle a los distintos clínicos un poco de mi experiencia, para que no cometan y no se caigan tampoco en las mismas cosas donde yo me caí. Así que con eso les quiero agradecer mucho su atención. Sé que fue una charla un poco intensa y espero que la hayan disfrutado. Así que cualquier cosa, una vez más, les dejo mi Instagram, donde yo estoy publicando casos frecuentemente o cuando el tiempo me lo permite. Y les dejo también mi correo, por si quieren hacer algún alcance, quieren algún paper o quieren alguna foto. Encantado, yo siempre estoy disponible. Así que muchas gracias. Javier, muchísimas gracias a vos por tu tiempo, por la dedicación, por tu profesionalismo. La verdad que para nosotros, como miembro del Consejo Directivo del Colegio y todos los matriculados que hoy te están acompañando acá desde Córdoba, es un placer escuchar tu experiencia como implantólogo, como regenerador, como odontólogo. Bueno, desearte y espero que hayas pasado un muy feliz día del odontólogo el sábado. Agradecer a todos los presentes y decirles que no se olviden de dejar su matrícula para constatar la asistencia. Y de mi parte, bueno, hay una pequeña porción de la conferencia que no pude estar,
pero no sé si habrás expuesto algo, me llamó la atención haber visto algún caso de split crestal. ¿Lo utilizás con frecuencia o es una técnica que no está dentro de tus alternativas, digamos, quirúrgicas? ¿El split? ¿La técnica split? Sí. Es que, a ver, tenemos el split bone block, que es básicamente la técnica de Curi, o tenemos la técnica de split, donde divido la cresta ósea por la mitad. ¿A cuál te Correcto. refieres, José? Sí, sí, cuando dividís la cresta ósea por la mitad, porque he visto algunas recomendaciones que hace a expensa de la tabla vestibular, que, a ver, La mesa, a lo que se ve en la presentación, tranquilamente hubiese dado para un split, Claro. optabas por un injerto a expensa de la tabla vestibular. Exacto. Sí, mira, la técnica de split es una técnica que yo no ocupo frecuentemente, pero es una técnica que entrega excelentes resultados, entrega resultados bastante rápidos. ¿Por qué? Porque lo que hace la técnica de split es literalmente dividir una cresta ósea en dos, lo que genera un defecto muy favorable y autocontenido. Sin embargo, debe ser muy, muy bien indicada. ¿Por qué? Porque la técnica de split debe necesariamente ser realizadas en alvéolos que tengan un gran porcentaje de hueso esponjoso. Porque cuando son grandes porcentajes corticales, la técnica de split tiende a desprenderse y ahí yo ya quedo con la mitad del hueso en la mano y con la otra mitad en el sitio. Además de eso, debe ser una base ósea que tenga la forma de una pirámide, de esta forma, de manera que cuando yo haga el split, haga esto. Si es una cresta ósea que es así y yo hago el split, lo más probable es que haga esto y se salga. Por lo tanto, es una técnica quirúrgica que funciona súper bien cuando es bien indicada. La verdad es que además esa técnica hoy día con los protocolos de osteodensificación es bastante más predecible, porque ya no es necesario utilizar osteótomos de impacto o osteótomos roscados. ¿Estás muteado, José? José, estás muteado. José, estás muteado, José. Volvemos. Hace 15 minutos que estás hablando. Ahí estamos. ¿Me escuchan Ahí ahora? está. Ahora sí. No, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta para hacerle, Javier, aprovechando que está en línea. Lucas, ¿querés decir algunas palabras? No, nada más, yo lo único que puedo decir es gracias, amigo, gracias, siempre es un placer, lo escuché 1000 veces, nunca deja de sorprenderme, siempre me mantiene con sus presentaciones, estuvo muy moderado con los Simpsons hoy, porque lo conozco mucho, fue bastante formal con los Simpsons, pero siempre agradecer y siempre un placer escucharte y sé tu dedicación a la odontología, así que nada, amigo, un abrazo. Gracias, amigo, muchas gracias. Bueno, colegas, si no hay mucho más, vamos a despedirnos para disfrutar lo que queda del día con nuestras familias. Quien no haya cenado, aprovechar a cenar. Y nos estamos reencontrando nuevamente mañana a las 20 horas, una vez más. Una charla importantísima mañana, ¿eh? Más o Esto menos, fue- más o menos. Aquí tenemos, Lucas. Promociona. Mañana vamos con Adrián Lois, con Juan Maestri y yo, quien está hablando en este momento. Vamos Adrián, ¿vas a vamos sortear algún Messenger? El doctor podremos Gustavo. hacer sorteo de un Messenger entre los presentes, Bueno. que Adrián Lois done un Messenger de todos los miles que imprime, que seguramente mañana mostrará por qué los imprime, tiene diferentes tipos de encastre que nos ayudan a entender mejor la impresión 3D. Bueno, gracias a Emiliano por los saludos. Bueno, mañana vamos a estar todo digital. Todo digital. Todo digital. Vamos a estar con el doctor digital, como ya te han bautizado algunos colegas acá. Así que bueno, bienvenidos a este equipo de trabajo. Vamos a continuar formándonos, capacitándonos en el área profesional y bueno, disfrutando de este espacio de camaradería que nos está permitiendo la pandemia. Ya llegarán los momentos para compartir esos breaks en el interior, esos cursos los días sábados cuando viajábamos en otras épocas. Desde ya, muchísimas gracias a todos, que tengan muy buenas noches y disfruten de sus familias. Gracias, Javo. Gracias. Un abrazo enorme. Gracias, Saludos a Javo. todos por Chao. allá. Un abrazo. Saludos a todos. Gracias. Chao, José. Chao, Santi. Que tengan Chao, buena Lau. noche. Mañana. Mañana mañana a nos todos. vemos.